Bien, un saludo a todas las familias ajedrecísticas. Estamos de vuelta acá con la tercera ronda del Wimbledon del ajedrez torneo Tata Steel 2021, que sin duda nos trajo partidas muy interesantes, pero las cámaras se las robó Fabiano Caruana contra Jan-Christoph Duda, en una partida muy interesante que estamos a punto de analizar, y comenzó con la jugada E4. Caruana llevando las piezas blancas, Duda respondió E5, caballo F3, caballo F6, planteando la defensa a Petrov, la sólida defensa a Petrov, dándole a Caruana un poco de su propia medicina. Como muchos saben, en los últimos tiempos Caruana ha sido el jugador de la élite que más ha aportado a esta defensa, haciendo grandes descubrimientos en los últimos años. La partida continuó con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, y aquí Caruana plantea caballo C3, ¿no? La que sin duda se ha vuelto la línea moderna en los últimos tiempos. Hace unos años esta variante era considerada un poco inusual, pero recientes descubrimientos han hecho notar que la mejor manera, por lo menos hasta ahora, de intentar sacarle ventaja a la defensa de Petrov es esta variante, ¿no? Que tiene una idea muy lógica. Las blancas quieren desarrollar rápidamente sus piezas menores, enfocar el rey en el flanco de dama y atacar en el flanco rey. Es la idea de las blancas en esta variante. Luego de caballo por C3, D por C3, aquí pueden apreciar cómo se abre la diagonal para que el alfil de C1 se desarrolle rápidamente, y a la vez este intercambio le brinda a las blancas una sólida estructura de peones en el flanco dama que va a proteger muy bien el rey cuando se enfoque largo, ¿no? Entonces esta variante tiene mucho... es muy saludable, ¿no? Tiene muy buen fundamento. Aquí Duda continuó con alfil E7, alfil E3 y caballo D7. Una variante muy interesante que de igual manera se ha vuelto la línea principal con negras, ¿no? Tiene una idea extremadamente lógica. Sabiendo que las blancas quieren atacar en el flanco rey, pues las negras buscan llevar su caballo a F6, que es conocido que es el mejor defensor del enfoque cuando se encuentra en esta casilla, ¿no? Así que la partida continúa en enfoque corto. Disculpen, dama D2, preparando enfoque largo, enfoque corto, enfoque largo, y luego de caballo F6 el caballo llega a esta casilla. Ahora las blancas juegan alfil D3, y aún estando en caminos trillados por la teoría, toda esta posición está muy estudiada, hemos llegado al medio juego. Y como es habitual en nuestros videos, tenemos que detenernos un momento en esta posición, hablar un poco de ella, para poder entender, que ustedes puedan entender qué sucederá en las próximas jugadas, en el medio juego que se va a desarrollar, cuál es la idea, los planes que intentarán tanto blancas como negras. Bueno, lo primero que hay que resaltar en esta posición, el factor más importante que influye aquí, es que los reyes están enfocados en flancos opuestos. Pueden apreciar que el rey de las blancas se encuentra enfocado en el flanco de dama, está en C1, mientras que el rey de las negras se encuentra en G8 enfocado corto. Este factor es muy importante, y cuando se presenta en el tablero hay una idea muy clara que hay que ejecutar. Hay que atacar fuertemente el flanco donde se encuentra el rey enemigo, bajo la consigna de que el que primero llega gana. Así se juegan estas posiciones. Son posiciones muy dinámicas donde hay que ser muy incisivo, hay que intentar por todos los medios llevar a cabo el plan de ataque. Uno no puede detenerse a hacer jugadas sencillas, ¿no? Que voy a defender mi posición un poco, voy a maniobrar un poco. No, estas posiciones son de mucho ataque, hay que atacar con gran fuerza. Entonces, las blancas por supuesto intentarán avanzar sus peones del flanco rey y acercar las piezas al enfoque, ¿no? Para poder lograr un ataque efectivo, y de igual manera las negras harán lo mismo. Otra idea importante que hay que destacar en este medio juego es que el centro se encuentra bastante abierto. Un detalle muy curioso de esta posición en particular, y es que aunque existen enfoques opuestos, el centro también está bastante abierto, no completamente abierto, porque ciertamente existe un peón en D6, pero sí se encuentra bastante abierto. Entonces en estas posiciones también muchas veces suele ser viable atacar en el centro, ¿no? Es un plan que, aunque no es el más estándar, ya que como mencioné se debe atacar al enfoque enemigo, pero al presentarse este detalle en esta posición también hace posible un poco que se pueda jugar por el centro. Entonces, tocando las negras, por supuesto,
empiezan a llevar a cabo su plan con la jugada C5. Esta jugada la popularizó hace unos años atrás el mismísimo Fabiano Caruana contra Magnus Carlsen, el campeón mundial en el campeonato del mundo que se enfrentaron en el 2018. Es una jugada muy interesante con mucho sentido. Las negras preparan el desafío de la dama a A5 muy rápidamente, desde donde atacará directamente el flanco dama, amenazará la captura del peón de A2, pero también tiene una idea muy importante, y es que controla la casilla D4. Esta casilla suele ser vía de trampolín para que las piezas ataquen el flanco rey. Por ejemplo, el caballo muchas veces puede ir a D4 para luego trasladarse a F5. El alfil de E3 puede ir a D4 desde donde ataca también el flanco rey, y entonces controlar esta casilla ciertamente es una muy buena idea. Y aquí Caruana realizó una jugada que nos dejó locos a todos los aficionados del mundo que amamos este deporte y nos encontramos viendo este torneo en vivo. Caruana realizó la sorprendente jugada torre de H G1, novedad teórica, una nueva vía, abre un nuevo camino en esta variante, y es una jugada ciertamente muy pero que muy interesante. Para entender bien esta idea, vamos a ver qué se había jugado en esta posición, por qué esta jugada no se había hecho y cuál es su idea. Bueno, primero que todo, en esta posición lo que las blancas habían intentado antes que nada era el movimiento H3, que prepara el ataque sobre el flanco del rey. Es un movimiento lógico, pero ¿qué sucede? Que las blancas se empezaron a dar cuenta que el ataque ciertamente llegaba un poco lento y las negras estaban llegando primero. Como mencioné, la consigna de estas posiciones es el que primero llega, gana. Entonces, ¿qué sucede? Que estaba pasando que cuando las blancas hacían G4, muchas veces el negro juega el movimiento B5, sacrificando este peón para abrir columna para que las piezas puedan atacar rápidamente el flanco dama. Y lo que sucedía es que cuando este alfil se ubica en B7, de pronto ataca el caballo de F3, aprovechando el tema táctico de la clavada, fuerza a las blancas a perder un tiempo, y además las torres normalmente quieren ir a G1, por lo cual el movimiento de H3 se ve ciertamente como una molesta pérdida de tiempo. También las blancas quieren, después que avancen G4, G5, quieren jugar H4 muchas veces, entonces se siente ligeramente esa pérdida de tiempo en H3, y las negras estaban quedando muy bien en estas posiciones. Por eso las blancas comenzaron a intentar el segundo plan, que les dije que también es un poco viable específicamente en esta posición por estar el centro abierto, y empezaron a intentar torre de H E1, que es muy interesante y en los últimos tiempos había vuelto a la línea más probada acá. Las blancas intentan presionar en el centro para que las negras no puedan dedicar sus fuerzas a atacar el flanco dama, intentan sujetar a las negras acá en el centro, ganar espacio y luego entonces pasar al ataque en el flanco de rey. Aún así, estas posiciones y todo lo que se ha estudiado en ellas muestra que si las negras juegan bien con un buen juego del negro, no están teniendo tampoco tanto de qué preocuparse. Entonces la idea de Caruana es sorprendente, porque sabiendo esto les quiero decir que Caruana planea atacar en el flanco de rey ganando 2 tiempos. O sea, intenta nuevamente la idea de atacar en el flanco rey, que había quedado un poco no clara con el movimiento de H3. Intenta de nuevo esta lucha, pero dice, bueno, ahora acá tengo 2 tiempos de ventaja prácticamente, porque aparté mi torre de la columna H, por lo que cuando las negras ataquen con su alfil en B7 no tendré que perder un tiempo en la defensa de este caballo y apartar la torre, y además me ahorro el movimiento de H3, que normalmente incluso a veces quiero jugar H4. Directamente estoy jugando G4, y sé que muchos dirán, pero bueno, ¿cómo que G4 si estoy sacrificando un peón? Eso realmente en estas posiciones no importa tanto, porque como les mencioné, hay que llegar primero al rey, y los sacrificios de peones suelen ser típicos en estos mediojuegos cuando existen enfoques opuestos. Estos sacrificios para abrir columnas en el flanco donde se quiere atacar ciertamente son muy interesantes, y entonces Caruana planea sin duda jugar el movimiento de G4, sacrificar este peón para rápidamente llegar al rey de las negras. Entonces una idea muy interesante, muy genial. Hay que ver cómo se desarrolla la teoría a partir de ser mostrada esta novedad. Y duda
bueno, continuó con su plan estándar y realizó el sacrificio de B5, buscando también iniciar las acciones y llegar rápidamente al flanco de dama. Entonces, por supuesto, continúa el movimiento de G4. Fíjense como ambos bandos no les importa los peones. Es cómico en esta posición como las negras sacrifican su peón en B5 y luego las blancas van y sacrifican su peón en G4. Pero todo tiene mucho sentido cuando comprenden lo que sucede y que están intentando en el mediojuego ambos jugadores. Entonces, ahora acá Duda realizó el movimiento alfil B7 y sé que muchos se preguntarán, bueno, todo eso que me estás diciendo suena muy bien, pero vamos, que soy cabezón y ¿qué pasa si me como el peón? ¿Qué pasa si yo me como ese peón en G4? Que no lo veo claro. Bueno, lo que sucede es que si alfil por G4 viene el movimiento alfil H6 admiración y de pronto ya las negras están en graves problemas porque la columna G está abierta, hay puntos de coincidencia en G7 y aquí el ataque al rey ya se está volviendo muy peligroso. Las negras no tienen otra opción viable más que jugar en movimiento G6 intentando sacrificar la torre, pero presten atención a cómo se juegan estas posiciones y la idea que hay que mantener, que aunque sacrifiquen la torre, la mejor jugada con blancas considero que no es capturarla, sino jugar dama F4 y continuar con el ataque sobre el flanco de rey. Entonces este peón, ojito con capturar estos peones, ¿no? Si se captura de caballo pasa algo muy similar, sigue igual el sacrificio típico. En H6 se viene el movimiento de H3 y las blancas poseen un poderoso ataque con la columna G abierta. Por ese motivo, estos peones ciertamente tienen una señal de peligro arriba de ellos y no se deben capturar. Hay que continuar con el ataque en el flanco de dama y Duda lo hace acertadamente con alfil B7, ¿no? Un movimiento que de pronto le pone presión al caballo. Vamos que la casilla D4 está controlada. Si juegas caballo H4, por ejemplo, yo te puedo llegar primero acá en el flanco de dama y entonces ya Duda también se encuentra llevando a cabo su plan, ¿no? Y Caruana realiza un movimiento muy lógico que es dama E2. Tiene una idea muy interesante y es que quiere ser flexible con el movimiento de este caballo. Aún no está claro a qué casilla es mejor llevarlo para continuar el ataque sobre el flanco rey, pero sin embargo la dama en E2 está preparándose para incorporarse al ataque por la diagonal de 1 H5 luego de que se realice el movimiento de G5. ¿No? Esta dama podrá pasar al ataque en algún momento por esta diagonal, así que es una jugada muy lógica. Duda continuó con el movimiento de C4 atacando el alfil y seguramente planteándose una duda que nos planteamos todos los que pensamos en esta posición. Algunos de ustedes se podrán percatar luego del movimiento de alfil F5, que es obligado la única casilla a la que puede ir el alfil luego del movimiento de C4. Ahora muchos tendrán la duda: ¿qué pasa si las negras juegan G6? De pronto el alfil está encerrado. Era muy interesante ver qué hubiese sucedido en la partida, pero quiero comentarles que hasta este momento Caruana no había consumido tiempo, estaba jugando todo de preparación. Duda estaba envuelto en las terribles aguas peligrosas de la preparación del genio americano, y entonces realizar el movimiento de G6 ciertamente era muy temerario, ¿no? Era muy difícil. Cuando uno está en preparación debe evitar los movimientos y las jugadas estas que de pronto abren mucho, complican mucho la partida, porque puedes quedar perdido en momento, ya que de hecho no estás ni siquiera jugando contra Fabiano Caruana, sino que estás jugando contra su motor de análisis, que bueno, todos sabrán que es mega potente. Entonces el movimiento de G6 aún así que sí que era muy interesante. Hubiese sido genial haber podido ver un poco más de lo que tenía preparado Caruana en esta posición. Yo considero que caballo D4 seguramente hubiese sido la manera de continuar, porque aunque las blancas están sacrificando este alfil de F5, presten atención como todas las piezas de pronto están muy cerca de ese enfoque, están llegando al rey enemigos. El alfil puede ir H6, este caballo que está entrando también, la columna G, la dama. Entonces ciertamente hay compensación en esta posición. No está claro, no es que las blancas tengan un ataque claro, ganador y contundente, no es así,
Sin embargo, poseen una gran compensación y era muy peligroso para Duda entrar en esta variante. Así que Duda sin duda lo evitó. Jugó el movimiento torre E8, una jugada muy pero muy inteligente. Aquí sacó de preparación a Fabiano Caruana. Él seguro era la idea también de él hacer un movimiento que no comprometiera tanto su posición. A ver si podía ya sacar de una vez de preparación a Fabiano, que le ha metido un montón de jugadas seguidas desde la novedad. Todo estudiado, y el movimiento de torre E8 ciertamente lo hace y es un movimiento que tiene mucha lógica también. La torre se ubica en una columna muy buena desde donde ataca en rayos X a la dama, limita las posibilidades de este alfil. De pronto se quiere jugar caballo D5 que inmediatamente está poniendo mucha presión a las blancas en esta posición, y acá también prepara la defensa, ¿no? La posible defensa si en algún momento se falta un alfil F8, algo así. También hay que decir que el movimiento de G6 ahora es una amenaza más clara, y Fabiano Caruana acá realizó una jugada muy pero que muy interesante, ¿no? Jugó el movimiento caballo D4, continuando con el mejoramiento de sus piezas, acercándolas al flanco de rey. El movimiento de C4 posibilitó esto, y aquí pueden ver la gran idea del movimiento dama E2 cuando defendió el caballo de F3, le dio flexibilidad a este caballo, y acá ciertamente recoge los frutos de esa buena jugada cuando puede ubicar su caballo en esta excelente casilla. Y entonces todo esto está muy lindo, pero la duda es que jugar contra caballo D5 es el gran problema. Todo esto se ve muy bien, pero de pronto vamos, que caballo D5 te estoy atacando el alfil de E3, que es muy importante. Te estoy amenazando alfil G5 y ya te estoy poniendo presión, ¿no? Y de pronto tú no has llegado a mi rey. Tú todavía no has hecho nada tan claro sobre mi rey. Así que, ¿cómo continúas aquí? Bueno, Fabiano Caruana estoy seguro que ya tenía todo calculado cuando jugó el movimiento caballo D4. Esta es una posición muy interesante para que ustedes pausen el video, se pongan a pensar cómo continuar el ataque sobre este flanco de rey, que es la idea que hay que llevar a cabo sin duda. Hay que llegar primero. Ya el jugador polaco está amenazando jugadas muy peligrosas, está mejorando su posición, así que hay que hacer algo urgente y algo fuerte, ¿no? Y bueno, sin más, Caruana aquí realizó el espectacular movimiento caballo E6, complicando en gran manera esta posición, ubicando el caballo en una casilla que todos dirán, wow, pero este caballo está aquí atacado, ¿no? ¿Qué pasa si se captura el caballo? El caballo no se puede capturar, porque en caso de ser capturado luego de alfil por E6, se da jaque al rey enemigo, cae el caballo de D5 y ciertamente es ventajoso para las blancas. Por eso no se puede capturar este caballo de E6, y ya sí estoy ubicando mis piezas en casillas más peligrosas. Pero esta partida apenas comienza, esto se va a complicar a niveles que ustedes no se pueden imaginar. Este es solo el inicio, porque Duda, también siendo muy consistente con su plan, juega el movimiento dama A5, que inmediatamente está atacando el flanco de dama. Ya este caballo está cerca del ataque, se amenazan posibles jugadas para incrementar la presión sobre el flanco de dama. Y entonces, ¿qué hacer acá? ¿Cómo continuar el ataque? Estoy seguro hay muchos jugadores que en esta posición intentarían quizás un movimiento más sencillo, intentar vamos a calmarnos, que esto se está complicando mucho, pero los jugadores de élite son muy pero muy insistentes con los planes que quieren ejecutar, y cuando entienden bien una posición como esta, que les dije que no hay otra, hay que atacar con todas las fuerzas, buscan todos los medios para hacerlo, y es lo que hizo Fabiano Caruana, que realizó en este momento una jugada de locos, una jugada que demuestra que el genio americano es uno de los jugadores que más calcula a nivel mundial. Es una máquina de cálculo, de hecho en la élite mundial se le conoce como uno de los mejores calculadores, y acá realizó el movimiento dama F3, un movimiento que ciertamente ya pone esta posición a arder literalmente. Acá esta posición está en llamas a partir de este momento. Esta es una jugada de locos, una jugada que permite mil temas tácticos. Hay que ciertamente tener todo muy bien calculado. De pronto que este caballo puede saltar a cualquier casilla y la dama está en el aire, que el caballo de 6 está en el aire, que el peón de A2 está en el aire. Y es que todo está en el aire acá, pero ¿qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando en esta posición? Porque todo está en el aire. Bueno, Fabiano Caruana no le importa, porque Fabiano Caruana quiere llevar a cabo su ataque, quiere darle mate al rey enemigo ese y no le importa todo lo demás. Ciertamente es un movimiento que amenaza una jugada extremadamente poderosa, amenaza el sacrificio de alfil en H7 que lleva al mate prácticamente de inmediato. Luego de dama por F7 se amenaza mate en G7 y un pase de torre liquidador por la tercera fila. Entonces este es un movimiento de locos. Esta posición está ardiendo en este momento y Jan-Christophe Duda no se va a retirar, no se va a milanar en esta posición, sino que le dice: vamos, que tú quieres atacar y yo también quiero hacerlo. Alfil F6, admiración, es el movimiento del polaco en esta posición. Una jugada maravillosa, una jugada que no solo defiende las amenazas del flanco rey, incrementa el ataque sobre el flanco dama. Y es que esta posición se está poniendo de locos, esta posición se está poniendo patas arriba con todas las piezas en el aire. Vamos jugando, atacando fuertísimo el flanco de su adversario, el flanco donde se encuentra el rey. Y bueno, estoy seguro que muchos tendrán duda qué hacer en esta posición, cómo continuar. Y Fabiano dice: mi hermano, yo tengo una idea clara, yo no me voy a detener, yo necesito que ese flanco de rey explote ya, yo necesito ver ese rey saliendo de esa fortaleza, yo necesito poner una bomba ahí en el flanco rey y que eso reviente, pero ya de ya. Y lo hace con el movimiento de G5, admiración, diciéndole: alfil, apártate de ahí que quiero entrar ya y quiero complicar esta posición, quiero darte mate, quiero de todo acá, ¿no? Dice Fabiano Caruana. G5 es un movimiento maravilloso, una manera de continuar el ataque perfecta. Se amenaza el alfil por lo que obliga a hacer algo respecto a ello. Y es que Duda le dice: bueno, ya que tomaste esa decisión, vamos a poner esto de verdad caliente. Y acá la partida alcanza un clima, unas temperaturas de volcán. Alcanza esta partida cuando se juega el movimiento alfil por C3, admiración, destruyendo todo el flanco dama de Fabiano Caruana. Y Fabiano le dice: está bien, yo te voy a jugar alfil por H7, admiración. Y esto está de locos ya, ¿no? Ustedes pensarán acá: pero ¿qué es esto? No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Pero que todo está en el aire, tío. Todo está en el aire. Quiero mencionarles que ciertamente esta continuación era forzada. Ambos jugadores son brillantes. Ambos son jugadores muy pero muy buenos. Entienden muy bien lo que tienen que hacer. Acá otros movimientos hubiesen llevado inmediatamente para ambos bandos a la pérdida de la partida prácticamente. Así que es increíble la precisión que tienen estos jugadores, el entendimiento también que tienen. Hay que mencionar acá atrás que si en vez del sacrificio en C3 Duda se hubiese atrevido a capturar el alfil de E3 de las blancas, pues hubiese sido víctima de un mate inmediato prácticamente. Puede ser con alfil por H7, pero la variante que más me gustó fue G por F6, sacrificando la dama directamente. Y luego de alfil por F3, torre por G7, rey H8 y torre por H7 se incorporan todas las piezas de manera letal. Cuando el caballo bloquee, vendrá caballo G5 y se acaba la partida. Amenazas de mate por todos lados. Torre G7 que da mate con caballo H7, que da mate con caballo por F7 si se quita para otro lado. Y entonces quiero que vean cómo esta posición ciertamente está pendiendo de un hilo. Aquí la mínima equivocación te lleva completamente a la derrota, y cómo ambos jugadores de una manera brillante continúan su ataque. Saben que tienen que destruir ese flanco opuesto, saben que tienen que llegar primero y están en esa lucha feroz por quién lo hace. Bueno, después de alfil por H7, Caruana ya le plantea una amenaza inmediata al rey enemigo. Le dice: vamos, que tienes que salir a pasear. Rey por H7 y no puede detenerse porque Duda está justo a un paso de hacer lo mismo. Duda está a un paso de sacrificar este alfil en B2, sacar el rey a pasear y ganar la partida. Así que Caruana acá no puede detenerse, él lo sabe, y por eso es que realiza todos estos movimientos. Y quiero que presten mucha atención a esta partida porque es una clase magistral de cómo jugar las posiciones con enfoques opuestos. Y luego de rey por H7, teniendo muy en cuenta lo que estoy diciendo, Caruana realizó el movimiento G6, admiración, abriendo más la posición todavía, brindándole la casilla G5 al caballo
para que pueda incorporarse a atacar el alfil también. Y bueno, lo de F por G6 que es obligada, sigue caballo G5, rey H8 y justo aquí, justo se está defendiendo Jan-Christoph Duda. De pronto, como les dije, él está bien claro que si tiene un chance de nada más va a destruir a Fabiano Caruana con el poderoso sacrificio alfil por B2. Y Caruana aquí realiza un movimiento espectacular, otro más de esta partida, otro más de esta brillantez, esta exquisitez que nos han traído estos jugadores en la tercera ronda. Y es maravilloso. Estas posiciones, como les dije, se atacan con toda la fuerza, con todo el poderío de uno. Y cuando uno va a defenderse, quiero que presten atención que siempre debe ser con ataque. No debe existir una jugada de defensa que no le plantee problemas al enemigo. El primer jugador que someta al otro a defender su posición y a renunciar a su ataque tendrá las mejores posibilidades y estará en buen camino a ganar la partida. Y aquí Caruana realizó el espectacular movimiento. Es una jugada increíble, ciertamente, alfil D4. Fíjense esta jugada maravillosa, cómo defiende el flanco dama, pero a la vez le plantea unas amenazas al rey enemigo total. Se amenaza dama H3, dama H7 y mate en G7. Se defiende el flanco rey, se incorpora el alfil al ataque y Duda no puede hacer otra cosa que no sea eliminar este alfil, porque si no será víctima de mate inminente. Entonces, luego de alfil por D4, torre por D4, nuevamente se renuevan las amenazas. Que cuánta iniciativa en el juego de Caruana, que no deja respirar ni un segundo al jugador polaco. Cuán brillantes son estos dos jugadores. Se amenaza ahora torre H4 y dama F7 mate. Y entonces este es un momento vital en la partida. Aquí Duda se dio cuenta de que Fabiano Caruana había triunfado en esta lucha. A partir de acá, luego de el movimiento alfil D4, fue el que le puso la tapa al pomo, fue el piñazo final que noquea al bolseador, que está en un feroz intercambio. Fue el movimiento que le dio a Fabiano Caruana en este mediojuego el triunfo en el ataque a enfoques opuestos. Y Duda, siendo un jugador brillante como es, dándose cuenta que ha perdido la batalla por llegar primero, que tiene que en este momento ser algo urgente porque le están dando mate, ya no tiene posibilidades de ataque. Se fumaron cuando se intercambió este alfil con el poderoso movimiento alfil D4 y Duda inmediatamente cambia de marcha. Vuelve a valorar la posición, dice, bueno, tengo que defenderme acá, que tengo a mi favor, y dice, bueno, tengo un peón de ventaja en D6, vamos a cambiar de plan. Si yo logro simplificar esta posición, yo tengo un peón de ventajas. Entonces, yo voy a intentar por todos los medios cambiar todas las piezas, intercambiar todas las piezas posibles, porque de hacerlo voy a tener las mejores posibilidades con mi peoncito de ventaja en los finales. Entonces, Duda acá, como les dije, rápidamente se adapta a lo que sucede. Dice, no me voy a rendir todavía, esta lucha continúa, he perdido una batalla, pero no la guerra. Y por eso realiza el movimiento caballo F6, regresando con el caballo, defendiendo su posición. En este momento defiende la importante casilla H7 y amenaza un intercambio de material muy importante. Amenaza el movimiento torre E1 para intercambiar torres, que en caso de hacerlo eliminaría una poderosa pieza de ataque de las blancas. Por supuesto, hay que recuperar el material, hay que capturar el alfil en B7, si no, vamos, ¿qué hago, no? Necesito capturar el material ya, porque mi dama está atacada. Y dama por B7 es el movimiento de aquí Duda, que ya tenía un plan en mente cuando realizó todo esto, hizo el genial movimiento torre de A B8. Una jugada muy importante, ya que, como les dije, quiere simplificar la posición, quiere jugar torre E1, pero en caso de hacerlo directamente luego de los intercambios y el tape de torre en D1, entonces la torre de A8 tendría problemas. Así que obliga a la dama a perder el ataque sobre esta torre. Tiene que apartarse a F7, por supuesto, la máxima actividad
Duda quiere simplificar la posición. Caruana aún quiere darle mate al rey. Continúa con su ataque. No se ha detenido en ningún momento. Aún tiene que concretar su ventaja. Y por eso la máxima actividad juega dama F7. Por supuesto, Duda continúa con su plan torre E1. Obligando una simplificación. Aquí Caruana realiza el importante movimiento torre D1. No se debió jugar torre por D1. En caso de este intercambio no es bueno porque facilita que la dama pueda entrar rápidamente. Que vaya que flecha que he hecho. Puede entrar rápidamente a defender la posición luego del intercambio. Por eso es importante que esta dama se mantenga lo más apartada posible, lejos de la defensa del flanco de rey, y realiza el movimiento torre D1, una jugada muy buena. Fíjense, aquí ambos jugadores están jugando con mucha precisión este mediojuego. Está siendo una partida genial entre estos dos colosos de la élite mundial. Hay que intercambiar torre por G1 es la idea, ¿no? Y ahora realiza el movimiento torre E8, intentando realizar ese último intercambio que le permitiría defender su posición. Le daría a Duda una gran felicidad de poder realizarlo, pero Caruana ya tenía todo calculado y le dijo: Duda, no lo voy a permitir en esta batalla, el que mando soy yo. Y con el movimiento caballo E6 nuevamente logra un triunfo importante y logra la materialización de su ventaja, ya que logra la materialización de su ataque, la transformación en una ventaja permanente, ya una ventaja material, ya que se amenaza un mate en G7 inevitable prácticamente. Ya en este momento, si Duda intenta seguir defendiendo su posición con un torre F8, vendrá un mate en pocas jugadas, y entonces no le queda más remedio que realizar el sacrificio de calidad en E6 y jugar dama por A2, intentando complicar la posición lo más que pueda y bueno, devolviendo el material, ¿no? Ya necesitaba de manera forzada realizar eso. Ahora acá la lucha cambia, ¿no? Caruana ha obtenido la ventaja después de este maravilloso mediojuego. Ha sido espectacular, ha sido una clase para todos brillante de cómo conducir estas posiciones. Y ahora la lucha se transforma a un final, pero no vamos a comentarla en este momento. Vamos a comentarlas unas jugaditas más adelante porque es forzado para mantener la ventaja. La siguiente continuación, dama H3 jaque. Caruana realiza primero unos movimientos para ganar tiempo en el reloj y luego dama A3 admiración lleva completamente la partida a un final. Y acá es muy importante comentar este final. Caruana logró la ventaja luego del espectacular ataque que condujo en el mediojuego. Y en este final tiene la ventaja material, tiene las mejores posibilidades, pero tiene que trazar un plan y jugar muy bien porque Duda, a pesar de todo, aún posee buenos chances de entablar esta partida porque tiene ciertamente por el material entregado, posee dos peones, lo cual es una compensación bastante interesante. Están doblados pero aún así están, y aparte de eso hay un factor muy importante en esta posición a favor de Duda, y es que el caballo es una pieza que es muy buena en los finales atacando debilidades, a diferencia del alfil, que obligado solo puede atacar los peones que se encuentran en las casillas de su color. El caballo no, y cuando el caballo puede atacar tanto peones que están en casillas de un color como de otro. Y cuando los peones están débiles en el final, el caballo es una pieza muy buena atacando las debilidades, y Caruana no tiene una, sino que tiene 4 peoncitos débiles que no pueden ser defendidos por otros peones, y eso hace que Caruana, si quiere imponerse en este final, tiene que ser muy pero muy preciso aún. Como les dije, hay que componer un plan, y en esta posición el plan ciertamente tiene que ser atacar los peones débiles del oponente, ya que no hay peones pasados ni posibilidad de crear alguno. Caruana necesita hacer caer algunos de los peones débiles del oponente, y para eso, pensando en sus piezas, el plan a llevar a cabo es acercar su rey a los peones del flanco de dama. Necesita intentar llevar este rey a la casilla B4, penetrar por las casillas negras acá para hacer caer los peones débiles del oponente, mientras que simultáneamente con la torre necesita mantener las piezas negras sujetas a la defensa de la debilidad de G6 y simultáneamente intentar atacar también en el flanco de dama. Ese es el plan que Caruana debe ejecutar en este final, es el plan que lleva a la victoria. Por supuesto, espectacular jugador como él
intentará llevarlo a cabo, pero comete un error muy pero muy importante y lamentable, ya que todos esperábamos, todos queríamos que Fabiano Caruana se llevara el triunfo en esta partida, pero van a ver qué pasó en este final, donde el genio polaco jugó de una manera también impresionante, jugó pero muy preciso, y al final, dando mérito a su defensa, logró salvar la partida. Vamos a ver qué sucedió en este final, donde, como ya les dije, las blancas intentarán atacar los peones débiles del oponente y las negras intentarán, mediante una coordinación de las pocas piezas que tienen, intentarán defender todos los peones, evitar las entradas del rey enemigo y con el caballo atacar los peones débiles del oponente. Duda sin duda empieza con rey F7, acercándose la centralización del rey, método y plan típico en los finales que hay que llevar a cabo. Caruana continúa con la misma idea, además que quiere trasladar su rey a B4. Continúa el movimiento A6, una jugada bastante buena, dándole solidez a toda esta estructura de flanco dama, un movimiento profiláctico. Aquí Caruana realiza el movimiento rey E3, el cual seguramente planeaba plantearle alguna trampilla, ¿no? a Duda. El movimiento de rey C3 parece más lógico, ambos llevan a lo mismo, luego de caballo D5 jaque, y una idea muy interesante que tiene el genio polaco, la coordinación en la defensa para sostener la posición, pero aún así rey C3 me gustaba más, ¿no? Continuar con la idea, ¿no? Caruana realizó un movimiento de rey E3 y luego de caballo D5, rey D4, se llega a la misma posición que se hubiese llegado si se hubiese jugado el movimiento de rey C3, y Duda lleva a cabo la primera parte de su plan. Luego del movimiento caballo E7 comienza a alcanzar una solidez en su posición. Esto era parte de su plan, el traslado del caballo a esta casilla. ¿Por qué? Porque desde esta casilla, en coordinación con el peón, primero que todo evita todas las entradas a la posición de las negras. Evita que el rey pueda penetrar a alguna de estas casillas. Siempre cuando el rey intente ir a B4 por la casilla C3, podrá dar el jaque en D5, pero además tiene otra virtud, y es que sostiene el peón débil de G6. Mira cuánto realiza el caballo en E7. Ahora Duda intentará en este final continuar con su plan de coordinación y llevar el rey hacia el flanco de dama. Intentará trasladar su rey a la casilla C6, desde donde podrá defender bien estos peones acá, mientras que el caballo ya se mantiene sosteniendo muy bien la posición del flanco de rey. Ese es el plan de Jan-Krzysztof Duda, y aquí Caruana comete un error lamentable, un error importantísimo. Caruana es un excelente jugador también, hay que decir. Caruana, sabiendo que Duda quería ejecutar este plan, realizó el movimiento de torre E1 con la idea de limitar la centralización del rey enemigo. Quería evitar que este rey pudiera seguir por su camino vía E6 para llegar a C6, pero obvió una idea muy importante, una idea genial que llevó a cabo Duda en esta posición. ¿Y cuál era la manera de continuar? Ciertamente torre 1 no era la jugada que iba de acuerdo al plan. La jugada importante que ganaba la partida era el espectacular movimiento A4, una jugada muy buena, pero con mucho sentido también, hay que decir, y es que en el final se necesita aplicar el principio de las dos debilidades. El peón de G6 está débil, pero las blancas necesitan otra debilidad en el flanco de dama para explotar. También necesitan crear otro peón débil, porque el peón de A6 está débil pero muy lejos, no hay columnas abiertas para que se pueda llegar a ese peón. No es posible la penetración por las casillas negras porque el caballo controla muy bien. Entonces hace falta una debilidad más explotable, una debilidad que obligue a las negras a sobreextender su defensa, a tener que preocuparse más no solo por la defensa de este peón en G6, sino también por la defensa del peón de B5, que van a tener que preocuparse luego del movimiento A4, ya que se amenaza este intercambio. Y de esta manera, por ejemplo, lo de rey E6, A por B5, A por B5, ahora las negras tienen que defender estas dos debilidades, y eso se ve muy de manifiesto con el movimiento torre G5. Admiración, como les dije, llevando a cabo el plan, la torre ataca simultáneamente las dos debilidades y fuerzan a las negras a hacer algo que no quieren. Fuerzan, por ejemplo, si realizan el movimiento de D5, permiten la entrada en C5, ¿no? Y obviamente cae la posición enemiga. Y si realizan el movimiento de caballo C6 para luego de rey C3 bloquear, entonces permiten la entrada, lo que finalmente se quería, y quería las blancas en esta posición, llevar su rey a los peones del flanco de dama, acercar el rey a estos peones para que caigan. Y entonces se ganaba la partida de esta
manera. Es lamentable que Fabiano Caruana haya obviado este movimiento, haya por un momento se haya equivocado y se haya perdido de lo que debía ser. Yo no creo tanto que se perdió, sino que creyó que las jugadas torre 1 le daban un poco más de flexibilidad, ¿no? Pero no es cierto. La jugada torre 1 solo permite el espectacular movimiento rey E8 de Duda, que acerca el rey al flanco de dama a llevar sus piezas a la coordinación ideal para la defensa, y por lo tanto el movimiento torre E1 le dio a las negras todas las posibilidades de defensa. Luego de A4 se puede apreciar, Duda realizó el movimiento rey D7 bueno, llevando el rey finalmente al flanco de dama, y ahora luego de A por B5, A por B5 están las dos debilidades creadas, pero un poquito tarde porque este rey ya se encuentra listo para defender la posición y no es posible ciertamente explotar las debilidades. Luego de torre G1, rey C6, ahora toda la posición está perfectamente defendida, no hay manera de entrarle brillante de defensa. Hay que felicitar al jugador polaco Jan Krzysztof Duda, que ha jugado una partida espectacular. También ha sido extremadamente preciso a lo largo de la partida, tanto cuando intentó su ataque, aunque no pudo triunfar y Caruana tenía las mejores posibilidades en la posición, aunque no pudo hacerlo, fue igual muy preciso en su ataque, muy incisivo. Cualquier otro jugador hubiese sido víctima del espectacular ataque que realizó. Hay que reconocer la brillantez de cómo cuando se da cuenta que necesita cambiar de plan, que necesita defender, cómo intenta llevar a cabo lo más rápido posible el plan de simplificar la posición, y cómo en este final de una manera brillante ha defendido la posición. A partir de acá, como les mencioné, no hay manera de penetrar la posición de las negras. Caruana lo intentó un poco de jugadas más, primero con el movimiento de H4, que inmediatamente posibilitó caballo F5, y como les mencioné, todos los intercambios de peones favorecen al bando que se está defendiendo, y Duda por supuesto que captura este peón. Como se dice, un peón más del lado acá. Luego de rey B4 se lleva el rey finalmente a la casilla que se quiere, pero quedan muy pocos peones. Ya fíjense, las negras tienen 5 peones contra 2, y eso le da enormes posibilidades de defensa a Duda, que aún así continúa jugando muy preciso con el movimiento caballo F3, sacrificando el peón de G6 pero buscando ganar otras debilidades. Luego de torre por G6, caballo T4, se ataca el peón de C2 y se obliga a hacer algo para defenderlo. Por supuesto, C3 parece la jugada más lógica, pero luego de caballo E2, admiración, intentando caballo F4 para luego ir tanto a D5 y que caiga el peón de C3 como a D3 y que caiga el peón de F2. La partida pronto concluyó en tablas. Luego de torre por G7, caballo F4, rey A5, caballo E2, buena, haciendo que el rey blanco deba volver a la casilla B4, y finalmente se repitió la posición y se firmaron las tablas en 51 jugadas de una partida espectacular, una de las mejores partidas del torneo y que más se ha disfrutado. Espero que les haya encantado todo lo que hemos comentado, espero que hayan aprendido mucho de esta partida, cómo se debe llevar a cabo el ataque cuando existen posiciones con enfoques opuestos, cómo se deben conducir esos ataques, que han podido apreciar la gran energía imprimida en la partida por estos dos jugadores. También las ideas de defensa que mostró el gran jugador Duda, cómo en el final, cómo defenderse en un final cuando uno está inferior, todo lo que debe hacer el plan de coordinación en la defensa. Y entonces ciertamente ha sido una maravilla haber podido comentar esta partida. Espero que les haya encantado y nos vemos en la ronda 4 de este espectacular torneo. Hasta la próxima.